Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, Dios sea con ustedes. Permítanos, Dios, poder iniciar esta escuela dominical, ¿cierto? Y ya la penúltima de Efesios y la primera del año 2021. Que Dios nos sea bendiciendo, nos sea dando su gracia y permita a Dios poder honrarle en todo, en todo. Antes de iniciar me gustaría orar, que oráramos, esto como lo hacemos siempre, pero también por nuestro pastor, ¿cierto? Y algunos amigos que tengo en el Señor que están pasando alguna dificultad. No doy sus nombres porque ellos pidieron no transmitir esto, pero ellos se dan por aludidos, ellos saben quiénes son. Y vamos a orar para que Dios se manifieste en sus vidas y que esta palabra sea de aliento para todos, ¿ya? Padre Celestial, le damos gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por este día que nos ha concedido. Gracias por este año también, Señor, que nos permite poder iniciar las escuelas dominicales, Señor, en este año 2021. Permítanos poder honrar su nombre en todo, Padre. Mi Dios, queremos pedir por nuestro pastor para que usted se glorifique en su vida, usted haga su voluntad en él, Padre, porque su voluntad es perfecta. Llénelo, Señor, con su presencia y fortalézcalo, Señor, con su gracia, con su fuerza y con el poder de su fuerza, como dice su palabra, Señor. Ayúdele, Señor, a afrontar las situaciones y como esta de enfermedad, Señor, usted sea con él. Si es su voluntad, Padre Celestial, sanarlo, sánelo, Padre Eterno, glorifíquese en su vida, bendiga también a la familia, Señor, porque no solamente sufre la persona que está enferma, sí recibe los embates de la enfermedad, pero la familia se entristece, tiene miedo, vienen muchos temores, dudas al corazón, entonces glorifíquese en ello. También pedimos por esta familia de amigos, Señor, que tenemos. Padre, usted se glorifique en ellos también, usted les guarde, usted les proteja, usted les guíe, Señor, y también les fortalezca, Señor, porque las situaciones que vienen a nuestra vida, muchas veces podemos decir en nuestro corazón, estoy bien, estoy tranquilo, pero las dudas vienen los temores quizás, vienen muchas cosas a nuestro corazón. Satanás aprovecha, Señor, cada situación para lanzar dardos, mas usted es quien nos fortalece, usted es quien nos da fuerza, usted es quien nos convence con su palabra, Señor. Guíenos, Señor, permítanos poder honrar su santo nombre en todo. Bendiga, Padre, con salud a esta familia, se lo rogamos por misericordia y que, si es su voluntad, Señor, puedan todos ser sanados prontamente, Señor. Rogamos su misericordia, su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Entonces iniciamos la lectura en Efesios 6, del 10 al 17, y dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hasta el 17 es. Y Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hasta ahí en la lectura de nuestra escuela dominical. Quiero que iniciemos nuestra clase, ¿cierto? Viendo que este pasaje que estamos hablando habla acerca de la armadura, ¿cierto? Es un pasaje muy conocido, muy predicado, pero sí me quiero enfocar en algo. Este pasaje no está ajeno a todo lo que hemos hablado, ¿ya? Ni habla algo distinto a lo que ya hemos hablado. Lo que está enseñándonos el apóstol Pablo es que para poder ser hijos de luz, andar en sabiduría, en santidad, ser esposos correctos, padres correctos, ¿cierto? Viviendo en la voluntad de Dios, esposas y madres, ¿cierto? Que hacen la voluntad de Dios, trabajadores que hacen la voluntad de Dios y amos que hacen la voluntad de Dios. En todo sentido, deben estar revestidos de esta armadura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la armadura de Dios es, se van a dar cuenta que es la palabra de Dios, ¿ya? Quien nos ayuda a afrontar todas las situaciones y todas las cargas de nuestra vida, ¿ya? Porque si bien es cierto, nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, pero sí es una carga para nosotros, en el sentido de que tenemos que ir luchando contra nuestras tentaciones, contra nuestro corazón aún no perfecto, ¿cierto? Que está siendo santificado, el cual está lleno, ¿cierto? Está siendo, perdón, más que lleno, siendo corregido por el Espíritu de Dios, porque debemos estar siendo llenos de Él, ¿ya? Recordemos que nuestro corazón no es este corazón el que palpita, sino que es algo interior de nuestro ser, de nuestra alma, ¿cierto? Donde vienen esos buenos y malos pensamientos. Ahora, el corazón de un hijo de Dios, hay que dejarlo en claro, está, el Espíritu de Dios ha obrado en él, ha cambiado su vida, entonces el Espíritu de Dios mora en él, ¿ya? Y la palabra de Dios debemos estarnos llenando de ella, ¿ya? Para que el Espíritu de Dios nos llene de él también, ¿ya? Entonces es importante la palabra de Dios. La armadura es la palabra de Dios, ¿ya? Es la misma palabra de Dios. Entonces, si nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a estar revistiendo de aquella palabra, ¿ya? De aquella armadura. Pero si nosotros no nos acercamos, claro, el Espíritu de Dios está ahí, pero no estamos viviendo acorde a su voluntad, no estamos haciendo lo que corresponde, no tenemos armas para luchar esta batalla, ¿cierto? Contra nuestro orgullo, contra nuestra vanagloria, contra las tentaciones que vengan. Y toda situación, ¿sí? Toda situación que ocurra, vamos a estar flacos, sin fuerzas, sin energía. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora, la palabra no lo es todo, siempre hay algo más, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Esta semana vamos a ver qué es la armadura de Dios y qué es lo que nos comienza a enseñar el apóstol Pablo en este pasaje, porque es importante vestirnos de esta armadura, ¿ya? Que Dios nos bendiga, hermanos, nos dé fuerza y vamos a iniciar esta clase en el nombre del Señor. Efesios 6, 10.
Dice así, la fuente de nuestra fuerza. ¿Quién es la fuente de nuestra fuerza? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Desde Efesios 3, ya, nos recordemos que, perdón, es desde Efesios 4, me equivoqué en el capítulo, pero desde Efesios 4 en adelante, se nos presenta la guerra espiritual que el verdadero cristiano combate todos los días. ¿Ya? Todos los días el cristiano combate, todos los días enfrenta, ¿ya? Todos los días resiste, que es lo que nos enseña el pasaje. ¿Ya? Presenta la guerra espiritual que el verdadero cristiano combate todos los días. El vivir de manera controlada bajo el dominio del Espíritu Santo está sometida a una presión constante de tentaciones, emociones, conflictos y así tantas cosas, por eso puse etcétera, ¿cierto? Tantas cosas que vienen al hombre. Por ejemplo, lo mismo que hemos visto en estos pasajes y que quizás lo resumí al principio. Una esposa se debe someter a su esposo aun cuando no haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, si su esposo no hace la voluntad de Dios, su esposa está viéndose tentada, ¿ya? Porque Satanás en cada cosa pone dar, tira, lanza, dardo, está viéndose tentada a no someterse a su esposo. Eso ocurre. Un esposo debe amar a su esposo aun cuando la situación amerite lo contrario, ¿ya? Aun cuando la situación sea conflictiva más que de una relación sana o tranquila, ¿ya? El esposo debe amar a su esposa. El esposo debe amar a su esposa. Es así de sencillo decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Por eso debemos estar revestidos de su fuerza, del poder de su fuerza, fortalecernos en el Señor. Es algo que debemos hacer todos los días, revestirnos de Él. Hijos que deben honrar a sus padres aun cuando ellos no sean dignos de honra. No estamos hablando de padres perfectos. Lo que estamos hablando es que hay padres que no son dignos de honra. Padres que desprecian a sus hijos, que los dejan huérfanos, los dejan botados. Entonces, vemos que cuando ya los hijos crecen y son grandes, ¿ya? No respetan a sus padres. ¿Por qué? Por el mismo motivo, por todo lo que sucedió cuando fueron niños. Y sanar esas heridas no es sencillo. Entonces, pero aún así Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Padres que deben de cuidar, velar, instruir, capacitar y aún disciplinar a sus hijos a pesar del cansancio y el agotamiento de la vida. Los hijos cansan. No es fácil ser padre, no es sencillo, no es algo que uno lo aprenda, que vaya a una universidad o estudie en la enseñanza media, le digan ustedes van a ser padres y les vamos a pasar esto. No, no. Nosotros vamos aprendiendo. Y normalmente los primeros hijos que nacen reciben los embates de nuestra inexperiencia. Entonces, todo esto trae cansancio, trae agotamiento. En el contexto de la iglesia, un cristiano debe amar a su prójimo y velar por su edificación a pesar de que el hermano no sea amable, no sea digno de amor, sea tosco, porfiado, duro, ¿ya? Porque hay hermanos que viven así en la iglesia, son duros, no, no son muy dignos de amor, pero aún así nosotros debemos de amarlo. Si es parte de nuestra iglesia, debemos de amarlo, ¿eh? Y entregarnos por él. Velar por la edificación de aquellos hermanos, del crecimiento de ellos. Si no lo quieren tomar es otra cosa, pero nosotros debemos estar ahí, presentes. En el contexto laboral, debe respetar a su jefe y hacer bien su trabajo a pesar de los malos tratos.
A pesar de las dificultades que pueden haber en el trabajo, debemos de trabajar como para el Señor. Lo decíamos la semana pasada. Mire, ser luz en el mundo oscuro. Nosotros vivimos en un mundo oscuro, vivimos en un mundo de maldad. Ser santos en un mundo pecador. No es fácil estar en este mundo, vivir en santidad y no ser influenciado por el mundo pecador. No es fácil. Ser sabios en un mundo insensato. No es fácil. Entonces debemos de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo empieza con palabras de ánimo y nos presenta cuál es la fuente de nuestro poder. ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza? No estoy hablando de un poder que podamos lanzar rayos y cosas así, o hacer cosas extraordinarias con nuestra propia voluntad. No, es la voluntad de Dios la que se hace. Eso hay que dejarlo claro. Estoy hablando del poder que nos capacita Dios para vencer con las tentaciones, para vencer con la maldad en nuestra vida, para vencer con tantas aflicciones que vienen, que Satanás utiliza cualquier situación para lanzarnos dardos, para infectarnos con la duda, ¿cierto? Con la angustia, con el temor. Entonces, todos los días libramos nosotros una batalla, y esto lo vamos a ver, pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Filipenses, por tema de espacio, solamente agregué su texto, el lugar donde está, pero Filipenses 4:13 es muy sencillo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, que Dios nos dé de su fuerza, bendiga, ¿cierto? Se glorifique en nuestros pastores, ¿cierto? Nuestro pastor que está pasando esta situación de enfermedad. Señor, sea con él y fortalezcase mi pastor en la fuerza, porque está bien, es pastor. Muchos dirán, no, pero si él está bien con el Señor. Sí, pero cuando ellos están pasando situaciones, también necesitan apoyo, necesitan oración, necesitan, y no solamente en un tiempo de enfermedad, siempre necesitan oración de la iglesia, necesitan el apoyo, necesitan de la palabra de Dios, ¿ya? Porque Satanás, ellos no son ajenos a Satanás, Satanás también lanza dardos. Entonces, vamos a ver esto más adelante y Dios glorifique en nuestras vidas, en nuestros corazones y en ellos, ¿cierto? Para que sean fortalecidos en el Señor. Revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Primero podemos ver de que esta armadura está disponible. Por algo nos dice revestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ya? Está disponible. Segundo, todo cristiano se debe revestir de ella. ¿Ya? Por algo nos dice revestidos. Para poder vencer, para poder combatir a diario de esta batalla, debemos estar revestidos de esta armadura. ¿Por qué? Porque con ella podemos estar firmes. Segunda de Corintios 3, del 10, 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, ¿cierto? Nosotros somos carnales, vivimos en esta carne. No luchamos según la carne, con nuestras fuerzas, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Destruir especulaciones, razonamientos altivos que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la lucha constante, religiones falsas, falsas enseñanzas
que siempre se están entregando, ¿ya? ¿Por qué? Porque no quieren entregar la palabra de Dios, quieren exponer sus propias ideas. Ese es el punto. Por eso nacen las falsas enseñanzas, para convencer a los demás para que hagan mi voluntad y no la voluntad que Dios ha puesto en su palabra. Ese es el punto. Todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, podemos estar firmes con esta armadura, con esto que nos fortalece, ¿ya? Y nos capacita para destruir tantas cosas, especulaciones, resistir al diablo. Es importante la armadura. ¿Contra quién luchamos? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. A pesar de que Cristo venció en la cruz, y eso lo vamos a dejar bien claro, del Calvario, y Cristo venció en la cruz del Calvario, y el hombre fuerte fue atado, que eso está en Marcos 3:27, dice, ¿cómo puede un hombre, cierto, desalojar una casa si no primero entra y ata al hombre fuerte? Después de que hace eso puede recién desalojar una casa. Entonces, a eso se refiere ese pasaje. El hombre fuerte fue atado, y el hombre fuerte de este mundo es Satanás. Y vamos a ver por qué se le denomina el hombre fuerte. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, nuestro Señor. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Satanás tenía control total sobre este mundo. Cuando vino nuestro Señor, Él ató al hombre fuerte. Él destruyó, anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Entonces, muchos estaban yéndose, no están siendo convencidos, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Satanás, vemos muchos pasajes donde Satanás tenía cegado el entendimiento de muchos. Y el mundo, el concepto que Pablo utiliza en Efesios, por ejemplo, 2, dice que es de muerte espiritual. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, no teníamos oportunidad de levantarnos, de acercarnos a Dios, de mirarlo a Él. Si no venía Él a vencer, si no venía Él a destruir todas estas fortalezas. Entonces, el Señor, con la muerte, con su muerte, preparó todo, pero Satanás aún no está destruido completamente, ¿ya? Seguimos siendo acechados hasta hoy por Satanás y sus huestes. Segunda de Corintios 2:10 al 11. Pero a quien perdonéis algo, mire la lucha. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Cristo está siempre con nosotros. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja, ¿ya?, de nosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardiles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que presenta este texto? Que si nosotros no perdonamos, ¿qué es lo que hace Satanás? Toma ventaja de la situación. Entonces, mientras más duros de corazón seamos nosotros en perdonar las ofensas de nuestros hermanos, Satanás está tomando ventaja y estamos permitiendo que así sea. Por eso debemos estar revestidos de esta armadura. Satanás es descrito como querubín grande. En Ezequiel 28:14 aparece eso. Dice, príncipe de los demonios. Lucas 11:15. El Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Entonces, Satanás es el hombre fuerte que Jesús vino a atar.
porque nadie lo podía vencer, solamente el Señor, con el poder de su fuerza y con su sabiduría, venció a Satanás. ¿Ya? Venció a Satanás. Está ya vencido y está decretado su fin. Lo que pasa es que quiere llevarse a todos con él. Satanás sabe que él está vencido. Ahora, ¿de qué manera opera Satanás? Pervierte la palabra de Dios siempre que puede. Mateo 4:6. Se opone a todo sentido a la palabra, en todo sentido a la palabra de Dios. Zacarías 3:1. Y él se opone a la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos que en nuestra iglesia hay hermanos que tienen flojera del estudio, de la enseñanza de la palabra de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, es Satanás quien los tiene engatusados, quien los tiene ahí flojos. ¿Por qué? Porque está operando Satanás, ¿ya? Está operando con sus huestes, ¿cierto? De maldad, como dice más arriba, con los principados, con los huestes y potestades, ¿cierto? Entonces, ese hombre en el Señor está siendo atacado por dardos y no tiene defensas contra esos dardos. ¿Por qué? Porque no se acerca a la palabra de Dios, no vence, no se fortalece en el Señor, no ora tampoco para ser fortalecido. ¿Ya? ¿Qué más hace? Estorba y obstaculiza al siervo de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18. Entorpece la propagación del Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Tiende trampas a los justos, y esto pasa a diario, todos los días. Primera de Timoteo 3:7. Mantiene al mundo sometido bajo su poder. Primera de Juan 5:19. Lamentablemente este mundo, todos los que viven en este mundo sin Dios, que no son hijos de Dios, su paternidad es ser hijos de Satanás. Por mucho que nosotros queramos decir que también son hijos de Dios, no lo son. Porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son aquellos que han sido transformados, que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que viven una vida correcta, viven para la gloria de Dios, haciendo su voluntad, que son salvos y salvos por la gracia del Señor, no que confían en sus fuerzas, no que confían en sus obras, ni nada por el estilo. Entonces, los hijos de Dios están bien especificados quiénes son. Confían en el Señor, viven de una manera en amor, en paciencia, benignidad, en templanza, en dominio propio. Viven en todas esas características que presenta la misma palabra de Dios. Pero el mundo vive en otros aspectos muy distintos. Y vamos a ver más adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Efesios 6:13. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Otra vez, el mismo llamado. Tomad toda la armadura. Revestirse, vestirse, ceñirse de ella. ¿Ya? Pero a pesar de tanta especulación acerca de lo que es verdaderamente una lucha espiritual, estamos llamados a ¿qué? ¿Qué es lo que presenta este texto? A resistir. A resistir. ¿Qué es lo que decíamos al principio? Fortalecernos en el Señor. Y estar firme. Después de haberlo hecho todo, estar firme y seguir estando firme. Por eso es importante la armadura de Dios. Nuestra armadura se nos presenta como el cinto, la coraza y el calzado que se lleva puesta todo el tiempo. Cuando nosotros vemos un soldado no anda con su escudo siempre, pero está preparado con él para cualquier combate. ¿Ya? La espada la tiene guardada y la saca cuando tiene que combatir. Entonces, pero hay partes de la armadura que son el cinto, la coraza y el calzado que la llevan puesta siempre. Entonces debemos tener cuidado.
El escudo, el yelmo y la espada se tienen preparadas para cuando inicie la batalla. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con cada uno de estos, de estos puntos, ¿ya? Que nos presentan, qué es el cinto, qué es la coraza, qué es el calzado, y así. Y vamos a darnos cuenta que todo viene de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, nunca vamos a poder estar revestidos de aquella armadura y estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos, ni conocemos, ni tenemos armas para combatir o para resistir al diablo. Entonces, en este mundo hay mucha especulación, ¿ya? Acerca de lo que es una lucha espiritual. Y ese punto lo quiero recalcar. Pero la lucha espiritual es lo que decíamos al principio. No es andar echando demonios, ni sacando cosas de aquí, ni cosas de allá, ni... No, no podemos estar viendo demonios en todos lados. La batalla espiritual tampoco es como muestra la televisión cuando aparece un hombre así de negro, todo tenebroso, ¿no? Satanás se presenta como ángel de luz, ¿ya? Como ángel de luz. Entonces debemos estar revestidos en el Señor para poder darnos cuenta de cuándo se nos está enseñando algo falso, algo que no es correcto, algo que no está en el pasaje, cuándo se nos está enseñando especulaciones más que la palabra de Dios, porque mucho se enseña de especulaciones, se especula acerca de varios temas que la palabra de Dios no nos da por hecho, pero cuando se nos enseña, y ya muchos lo dan por hecho, muchos los dan por hecho. Entonces tenemos que tener cuidado, cuidado de todas las cosas que se hacen, resistir, fortalecernos del Señor y estar firmes. Esas son las tres cosas que nos manda, que nos enseña el Señor. Y aquí ya comenzamos a ver el pasaje en sí, dice, verso 14 y 15, dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos ceñida vuestra cintura con la verdad, ¿cierto? El cinto de la verdad, revestido con la coraza de justicia y los calzados del apresto del evangelio de la paz. La verdad, en contraposición a la ignorancia de la palabra de Dios, Jesús pidió que fuésemos santificados en la verdad. Y obviamente, a la inversa, si no estamos en la verdad, nunca seremos santificados, ¿ya? Porque la verdad nos santifica, ¿ya? Que pidió que fuésemos santificados en la verdad. La ignorancia se genera por la mala exposición a la palabra de Dios. Lugares mal llamados iglesia, donde se entretiene a los santos, ¿ya? Y ojalá, espero que nunca caigamos en esto. Lugares donde prefieren entretener a los santos, hacer un show, cantar solamente alabanza, la palabra de Dios no tomarla en cuenta, y así tantas cosas que acontecen, que se hacen, ¿cierto? Que netamente son para entretener a la gente, pero nunca para edificar al cristiano, nunca. Y eso está mal, porque la palabra de Dios es la única que nos edifica. La palabra de Dios debe estar presente en todo lugar y nunca estar sometida a... Claro, debemos hacerlo, tratar de hacerlo en un tiempo, en una cantidad de tiempo específica, pero estar atentos a pesar de que sea más larga. Muchos lloran, por ejemplo, cuando ya pasan una hora, ya están llorando, casi ni siquiera quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con todas estas cosas, porque la iglesia no es para entretener, la iglesia es para ir a adorar a Dios y escuchar su palabra, y debemos estar atentos a ella. La iglesia no es un circo,
Que estuvo fome la iglesia. No, la iglesia no es para entretenerlo, hermano. Cortemos esas ideas eh, que, que, no, que no son bíblicas. ¿Ya? Esa idea es contemporánea, ¿cierto? Que dicen, no, que la iglesia es para entretener, el santo está muy fome. No, si la iglesia no es para entretenerlo, hermano. Tenemos que sacar ya eso de nuestro vocabulario. Más que darle armas, ¿cierto? Para que puedan resistir, ¿cierto? Ellos buscan la entretención o quieren darle entretención. ¿Por qué? Porque están más preocupados del número que asiste a la iglesia, de que la gente vaya, de que la gente esté, pero nunca se les llena de la palabra de Dios. Nunca se procura que el Espíritu de Dios more en ellos, porque el Espíritu de Dios mora a través de su palabra. Aunque suene, revestidos somos de la palabra de Dios y revestidos somos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios a través de su palabra obra en nuestro corazón. Somos santificados a través de la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar la palabra de Dios de lado. Así como piensa el hombre, así actúa. Si el hombre no tiene la palabra de Dios en sus vidas, va a actuar en insensatez. Pero si el hombre tiene a Dios en su corazón, tiene la palabra de Dios en sus vidas, va a pensar, va a actuar como piensa. Entonces eso lo vimos tiempo atrás. Así como actúa, como piensa el hombre, así actúa. Si tiene la palabra de Dios en sus vidas, va a actuar bien, de manera sensata, de manera sabia, en santidad, siendo luz en el mundo. Pero si no lo hace, va a vivir como un pagano. Así de sencillo, como va a seguir viviendo en sus pecados. Si no está firme en la verdad, será engatusado o engañado continuamente. Y así viven muchos hombres, muchas mujeres que dicen ser cristianos, pero están engatusados, están engañados. ¿Por qué? Porque no se aferran a la palabra de Dios. La coraza de justicia podría estar hablando de la justificación imputada en el creyente por medio de la fe, por la cual somos perdonados y aceptos delante de Dios. Pero también habla de la vida justa del cristiano. Los cristianos han sido santificados y, y están capacitados para vivir la vida cristiana. Sed llenos, sed santos, porque yo soy santo. Armas de justicia es teniendo una vida justa delante de Dios. Satanás está continuamente acusando al cristiano, aquel que no vive en la voluntad de Dios. Tiene inseguridad de su salvación, pierde su gozo. La justicia del Hijo de Dios produce en el cristiano, produce en ellos, ¿cierto? La justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual. Entonces, estar revestidos de la justicia de Cristo, saber de por qué hemos sido perdonados, ¿ya? Nos causa, nos lleva, ¿cierto?, a vivir justamente en la práctica. ¿Bien? Pero tenemos que estar afianzados en la palabra de Dios, estar con esa coraza de justicia en nuestras vidas. ¿Qué es la justicia? Tener claro qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Pero todo esto, otra vez, se hace a través de la palabra de Dios, por el estudio de ella, por el conocimiento de ella. No, hermano, es que está muy largo, es que háganlo más cortito, para ver qué tengo que hacer. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿Queremos vivir para la gloria de Dios? ¿O queremos estar preocupados de nuestros afanes? Mejor nos preocupamos de nuestros afanes si no queremos escuchar la palabra de Dios. Al final va a ser lo mismo, va a perder el tiempo en la iglesia. Muchos van a perder el tiempo en la iglesia. Llegan a la iglesia, no escuchan la palabra de Dios y al final fueron a perder el tiempo. Va a ser lo mismo. No es que fue a cantar. Claro, la alabanza, pueden predicar algo, pero muchos cantan porque se quieren expresar algo, nada más. Pero en realidad no están siendo llenos de la palabra de Dios.
llenos de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor, llenos de la palabra de Dios. Entonces, la coraza de justicia es la justicia del Señor que se traduce en nuestra justicia práctica. En nuestra justicia práctica. Hay algunos comentaristas que separan una justicia de la otra. Pero yo creo, y noto en la palabra de Dios, que si no fuera por la justicia que nos perdonó delante de Dios, ya, nosotros no podríamos vivir en justicia también, porque esa justicia es nuestro ejemplo. Esa justicia nos presenta la manera en la cual debemos vivir, ya de vivir sobria, justa y piadosamente delante del Señor en este mundo, en este mundo. Entonces, ya tenemos estas dos. La cintura, ¿cierto? El cinto de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios que tenemos que tener en cuenta. Y la coraza de la justicia, que también es palabra de Dios, ¿no? Y tener en cuenta qué es la palabra de Dios. Y el apresto del Evangelio es estar preparado para toda situación. El Evangelio es la buena noticia que nos da paz delante de Dios. Romanos 5 del 6 al 9 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio? Que por medio de la justicia de Cristo, nosotros fuimos perdonados y tenemos paz con él. Porque a lo mejor podemos no tener paz en este mundo, o podemos tenerla, ¿ya? Pero si no estamos en paz con Dios, de nada nos sirve estar en paz con el mundo. Y lamentablemente, la misma palabra de Dios nos dice de que aquel que vive para Dios, de que hace la voluntad de Dios, y no hace la voluntad de este mundo, el mundo lo rechaza. Está enemistado con este mundo. Entonces, no podemos tener la amistad con Dios o amistad con el mundo. No, son una o la otra, no las dos. Y hay muchos cristianos que quieren vivir así, en bien con Dios y en paz con el diablo. Ahí están. Ahí nos sentimos re bien. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Que aquellos Dios los vomitará de su boca. Porque no son ni fríos ni calientes. Son tibios. Entonces debemos estar preocupados. El apresto del Evangelio, el calzado, el Evangelio de la paz, es ese, de que por medio de Jesucristo nosotros fuimos perdonados y estamos en paz con Dios. Eso es. Esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme, al saber que como está en paz con Dios, Dios es su fortaleza. Romanos 8, 37 al 39 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos fortalece? El Señor. ¿En quién tenemos que estar revestidos? En el Señor. ¿Y quién es aquel que nos amó? El Señor. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros que somos hijos de Dios, Él dice que Él es nuestro pastor y que todo lo que el Padre le dio a Él, nosotros fuimos dados del Padre a Él. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Tenga eso en cuenta, nadie las arrebatará de mi mano. Podemos tropezar, podemos caer, podemos a lo mejor caer en alguna tentación, pero aún
sobre todas esas cosas, nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano actúa distinto. Todos aquellos que estamos en la mano del Señor actuamos distinto, estamos siendo protegidos, pero si caemos, nos vamos a arrepentir, nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Nos vamos a seguir adelante. Entonces el apresto del Evangelio de la Paz es tremendo. Ya no estamos enemistados con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Que Dios nos permita poder honrar a Dios en todo. Y acerquémonos a la palabra de Dios, porque todo este conocimiento, todo esto, este calzado incluso, también es palabra de Dios. Y si no la conocemos, nunca vamos a estar ceñidos de ella. Seguimos. Efesios 6, 16. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe, la confianza continua del creyente en la palabra y promesas de Dios, es absolutamente necesaria para protegerlo de las tentaciones, de toda clase de pecado. Entonces, es importante el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza continua del creyente en las palabras y promesas de Dios. Dios es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es muy necesaria. Los dardos de fuego habla de las tentaciones que lanza el enemigo. Proverbios 3, 5 al 6 dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, la palabra de Dios es el escudo, ¿ya? que nos protege de tentaciones, del orgullo, de nuestra vanagloria, de si nuestro hermano peca si nuestro hermano llegase a pecar incluso contra nosotros lo vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque estamos revestidos, estamos confiando en el Señor. Estamos confiando en el Señor. ¿Por qué muchas veces no podemos perdonar? Porque no estamos confiando en el Señor, porque no le estamos creyendo a Él. Yo no estoy diciendo que sea fácil perdonar, para nada. No es fácil perdonar, porque está nuestro orgullo de por medio, está nuestra ira que no nos suelta, desconfianza total, ¿sí? Y lamentablemente, aunque la persona lo perdone, la otra persona que actuó mal va a tener que correr y sufrir la consecuencia de la desconfianza y ganarse la confianza nuevamente de las personas. Pero si no, entonces que Dios nos bendiga. Estos dardos producen en el corazón y en la conducta las cosas carnales mencionadas en Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales hay inmoralidad. Estos dardos aprovechan a lanzar dardos, inmoralidad, impureza, sensualidad. Y eso lo vemos incluso dentro de nuestras iglesias. Señoritas y damas, hombres también, que se visten bien ceñidos para tratar de verse bien sensuales. No se condice. Idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cuánta enemistad hay dentro de la iglesia? ¿Cuánta enemistad hay dentro de la iglesia? ¿Cuántos pleitos hay? ¿Cuántos celos hay? Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo quizás no, o quizás sí. Envidias. ¿Cuántos hombres viven en borracheras, orgías?
y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿en quién debemos confiar? En el Señor. Es una confianza continua en su palabra, confianza continua en sus promesas. Podemos luchar, podemos combatir, pero tenemos que estar atentos con el escudo de la fe para para detener y apagar los dardos de fuego que vienen de Satanás, que vienen de nuestro enemigo, que es Satanás. Él quiere llevarnos nuevamente al pecado. Él quiere que el pecado radique en nuestra vida, pero como decía antes, nadie nos arrebatará de la mano del Señor estando en Él. Estando en Él. Nadie nos puede arrebatar de su mano. El Señor nos fortalece. Nosotros no podemos ser... Satanás no puede venir a morar al corazón de un cristiano, porque donde mora el Espíritu de Dios no mora Satanás. ¿Qué es lo que hace el Señor? Quita a Satanás de nuestro corazón y mora el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace. Entonces, un cristiano no puede tener a Satanás en su corazón. Tiene al Espíritu de Dios en su vida y debe ser fortalecido en la palabra de Dios. No hay nada más que fortalezca nuestro escudo de la fe que la palabra de Dios. Tomad también el yelmo de la salvación. Ya con esto estamos terminando. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es la esperanza de salvación. ¿Cuántos tienen seguridad de su salvación? ¿Cuántos tienen seguridad de que el Señor va a venir y que cuando Él venga estarán con el Señor? Primera de las Tesalonicenses 5:8 dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. En esperanza hemos sido salvos. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos por la esperanza porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Entonces, nuestra esperanza no lo vemos, no vemos al Señor, no lo vemos a Él hablándonos y predicándonos de manera visual, pero sí tenemos su palabra y por fe nosotros creemos en Él, creemos en que Él nos habla. Hebreos 6 del 18 al 19 dice, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Nuestra esperanza es segura, nuestra esperanza es firme. Estaremos con el Señor porque Él vino a dar salvación. A los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Siempre los hijos de Dios, si caen, se van a levantar. ¿Por qué? Porque la fortaleza de ellos está en el Señor. Entonces, como decía el pasaje, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y como dice Juan, que Él es el pastor y nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso es tener seguridad de nuestra salvación. Nuestra vida, nuestra conducta, habla de nuestra salvación, amor hacia el prójimo, orar por los demás, orar por aquellos que necesitan y dar a aquellos que necesitan. Dios tenga misericordia de nosotros. Toda nuestra conducta, nuestros frutos hablan de nuestra salvación, de que somos salvos. Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Y por qué podríamos estar avergonzados? Recuerde que el Señor también dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre, echamos fuera demonios y tantas cosas más y profetizamos. Y el que va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca, a lo mejor escucharon la palabra, a lo mejor tenían la intención, pero nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca cambiaron su vida, nunca procuraron la santificación en su vida, nunca realmente le creyeron a Dios, nunca estuvieron confiados en su salvación, porque nunca confiaron en el Señor. Nosotros vivimos para Dios porque somos salvos. No vivimos haciendo la voluntad de Dios para salvarnos. Es al revés. Dejemos esa idea de lado. Esa idea de que nosotros tenemos que vivir así, de buena manera, para salvarnos. No. Nosotros estamos siendo santificados. Eso sí. Y un día seremos semejantes a Él. ¿Ya? Y nuestra meta es ser semejantes a Él. Pero nosotros aún no somos semejantes. Yo no he alcanzado aquella meta, como la de su resurrección, con un cuerpo glorificado, como lo hizo el Señor. Porque Él es el primero de todos, que fue resucitado en cuerpo. Pero nosotros un día seremos resucitados y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todos estos pasajes hablan de nuestra santificación. Pablo en estos pasajes en Filipenses habla de que él no lo ha alcanzado ya. ¿Qué no ha alcanzado? Ser como el Señor, porque el Señor era perfecto y porque nosotros no le podemos contemplar aún Él como Él es. No hablan de nuestra salvación. Nosotros no tenemos que vivir para salvarnos, porque somos salvos, vivimos para la gloria de Dios. Eso sí, ese es el punto y así tenemos que vivir, hermano. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra predicada convence y convierte almas. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ese es Hebreos 4:12. Y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. El Señor nos da palabra y sabiduría. Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. La espada del Espíritu debe ser empleada para exponer y derrotar toda forma de pecado y error, las religiones falsas y las filosofías humanas. Eso es la espada del Espíritu. Es la única arma que tenemos y también es palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos ayuda a protegernos y a vencer. Y a vencer. Y aquí vemos un ejemplo. Jesús usó esta espada cuando fue tentado. ¿Y fue tentado con qué? Con el sustento, con los milagros y las riquezas. Mateo 4, del 3 al 10 dice, y acercándose el tentador le dijo cuando Jesús fue al desierto, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué le está ofreciendo? Sustento, comida para las necesidades. Y hay muchos cristianos que están engatusados en eso. El Señor nos dice que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra fortaleza, que Él está con nosotros. Cuando estamos viendo, Dios proveerá. Cuando estamos viendo necesidad en nuestro hogar, Dios proveerá. Tengamos confianza. Si nos falta trabajo, Dios proveerá. Pero ¿qué nos pide el Señor? Procura el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Entonces, verso 5, el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra.
Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Muchos cristianos buscan ¿por qué oran? ¿Por cuáles son sus intenciones? Milagros, milagros, milagros aquí, milagros allá. ¿Acaso ya no están convencidos de que el Señor es real? ¿Por qué siempre quieren estar viendo milagros? Están igual que los judíos. Milagros. Un milagro para creerte. Un milagro para aquí, para creerte. No. Y hay otros que han llegado mucho más lejos ya. Están dándole órdenes al Señor. Señor, haz esto. Oye, si el Señor no es nuestro mesero, como decía una predicación. No es nuestro mesero. El Señor es nuestro Dios. Tengamos cuidado como estamos tratando a nuestro Dios. Tenemos que acercarnos a Él de manera humillada, de manera contrita, pidiendo, suplicando, que Él haga su voluntad. Tengamos cuidado y eliminemos eso. Si Dios hace una obra, gloria a Dios. Y si no la hace, gloria a Dios. Pero no estemos pidiendo a cada rato que Dios haga milagros. Convenzámonos de la palabra de Dios más. Eso es importante. Convenzámonos en la palabra de Dios, que Dios es real, que Dios es justo. Y Dios hace muchos milagros y los puede hacer. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que hay hombres que lo único que quieren es que Dios haga milagros en la iglesia. Porque si no, Dios no está. Dios está siempre. Dios está en el corazón del hombre. Dios no está en un templo. Dios está en el corazón del hombre. Y debiera estar en su corazón, hermano. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué le ofreció? Riquezas. Muchos cristianos están engatusados con la riqueza, están siendo fascinados con las doctrinas de la prosperidad. No, que la prosperidad da para que tengas más. Hasta damos por un concepto mezquino. Nosotros tenemos que dar por amor. Dar por amor. Ayudar al prójimo. No porque vayamos para que tengamos más. Si Dios nos da más, gloria a Dios. Y si Dios no nos da más, gloria a Dios. Pero ¿cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro concepto? ¿Y qué es lo que Dios nos enseña? Que debemos dar. Y más vale dar que recibir. ¿O no? Entonces, como propuso en su corazón, dé con alegría, dé con gozo. Hágalo de buena manera. Pero si estar recibiendo, mucha gente es engatusada, deje dólares aquí y usted va a recibir muchos dólares. ¿Dónde vemos eso en la palabra de Dios? Hermanos, aprendamos a padecer, aprendamos a sufrir, aprendamos a estar con el Señor en los momentos de aflicción. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan engatusados estamos? Porque no nos aferramos a la palabra de Dios. Porque se nos dice, vengan a los servicios, escuchen la palabra de Dios. No van a los servicios y cuando van, están con su mente en cualquier otro lado, menos escuchando la palabra de Dios. Le dice, vaya a la escuela dominical, vaya al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen? No van porque tienen flojera, porque tienen sueño, porque esto aquí, porque esto allá. Hermano, ¿amamos al Señor o no? ¿Queremos ser fortalecidos? ¿Queremos estar realmente revestidos de la palabra de Dios y de esta armadura? Hermanos, que Dios nos bendiga y Dios nos dé fuerza. Que Dios sea con nosotros, hermanos. Con esto ya terminamos esto. Ahora, la armadura no lo es todo. La siguiente semana vamos a terminar la idea del apóstol Pablo, ¿ya? Porque nos falta algo importante, que también está en la palabra de Dios, pero es algo que debemos hacer a diario. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos fortalezca, que Dios sea con nosotros, pero dejemos la flojera, dejemos nuestras intenciones de lado, nuestras malas intenciones, y ya
Corramos la carrera como corresponde. Corramos la carrera. Dejemos de llorar. Es que me cuesta. Levántese, hermano, y corra la carrera como corresponde. ¿Ya? Cíñase de esta armadura de Dios para que esté convencido de ella. Que Dios nos bendiga. Padre eterno, le damos gracias por su misericordia y por su palabra. Rogamos, Señor, que ser bendecidos por ella y glorifíquese en nuestros hermanos, en nuestra iglesia, Señor. Convenza en el corazón de ellos de que deben buscarle por intermedio de su palabra. Glorifíquese porque usted a través de ella se nos ha revelado, por a través de ella usted nos muestra, Señor, su bendición.